Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Rodolfo Bejarano, un directo y viejo amigo, director del área de Nueva Arquitectura Financiera de la TINDAD, nos acompaña ahora para discutir algo que, primero, que es fundamental, necesario, urgente para todos nuestros países, ya no solamente de América Latina, inclusive el norte está sobreendeudado, pero que además, al menos de mi parte, quiere ser un homenaje al Papa, por el cual algunos inclusive están rezando porque se muera pronto, ¿no? Incluyendo a nuestro querido doctor Hurtado. Francisco está recuperando una tradición milenaria que la incorpora a la Iglesia Católica desde sus orígenes, que la recupera alguien tan en sus antípodas como Juan Pablo II y que ahora, lastimosamente, la iglesia oficial está en abierta desobediencia, ¿no es cierto?, tratando de darle un perfil bajo. Es Jubileo 2025. El ir contra las deudas, el entrar en un proceso de cuestionar las deudas, conforme lo que es una tradición milenaria en el mundo, para el año 2025. Las deudas son insostenibles y es urgente tener una alternativa a esta situación. Así es que con ese contexto, Rodolfo, como un especialista en el tema, yo te agradezco infinitamente el que aceptes la invitación y desde ya quedan abiertas nuevas invitaciones porque tenemos que desde todo lado ir profundizando y dando a nuestra audiencia una serie de elementos de juicio para enfrentar esta batalla. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Pedro, y un saludo, bueno, a quienes nos ven. Eh, y yo, bueno, como parte de Latindad, del área de Nueva Arquitectura Financiera, analista del área, bueno, para mí es un honor y un placer estar acá y poder compartir de alguna manera lo que estamos siguiendo y trabajando en términos de este llamado que ha hecho el Papa Francisco para que este año 2025 sea el año jubilar, ¿no? Que es cada 25 años, que se da, bueno, en un contexto complicado, como ya lo has mencionado, justo saliendo de pandemia, bueno, diversas crisis como la climática, guerras, inflación, subida de tasas de interés. Entonces, creo que es el momento preciso en el que este llamado se da para poder, de alguna manera, recurrir a ese llamado jubilar, pero para darle también una, un contexto y una impronta de solidaridad, ¿no? A nivel global para que los países en desarrollo, sobre todo los países del sur global, que están en situación crítica, puedan de alguna manera empezar a salir de esta crisis. Entonces, bueno, yo quisiera compartir una presentación, Sí, hazlo, si, hazlo. si me Y permiten, mientras, entonces. mientras se concreta la imagen de la presentación que nos has preparado, yo voy a insistir en el tema que había mencionado. Es decir, este es un tema milenario, ¿no? Es decir, no es cierto que Ujú. primero no es cierto que el dinero ha existido siempre, no es cierto que el mercado ha existido siempre, y peor aún, no es cierto que las deudas han existido siempre. Ahí, para nuestra audiencia, hay referencias que son ineludibles. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que plantean, pero es un aporte formidable. El de Michael Hudson y el del recientemente desaparecido David Graeber sobre la historia de la deuda y sobre todo el papel de la deuda en sociedades precapitalistas, ¿no? Y de dónde viene. En el caso de Hudson plantea con mucha claridad cómo el Antiguo Testamento, la Biblia, recoge una tradición que estaba presente mucho antes en todo el Medio Oriente. Era no en Egipto, porque en Egipto simplemente no había moneda y no había este tipo de deudas, no habían las deudas de equivalentes, no habían las deudas monetarias, pero es fundamental entender que desde la lógica de los propios gobernantes, incluyendo los más tiranos, incluyendo los más sátrapas, era insostenible. Inclusive los sumerios tenían modelos matemáticos basados en el crecimiento exponencial que mostraban claramente que era insostenible, es simplemente imposible para cualquier sociedad el mantener las deudas que puedan crecer al infinito.
Inclusive esto podía poner en riesgo la estabilidad de los estados, la seguridad de los imperios, ¿no? Porque simplemente la población se moría de hambre, la población no podía responder a los llamados, por ejemplo, de un reclutamiento para una batalla, la población no podía resistir una epidemia o cualquier dificultad, y entonces se les acababa la gallina de los huevos de oro. Si es que me estoy refiriendo a los sátrapas más déspotas y sanguinarios, ellos se dieron cuenta de que esto sucedía. Y en la Biblia se recoge, de ahí viene el tema de la tabula rasa, ¿no? Y en la Biblia se recoge eso en el Antiguo Testamento con el tema justamente de los jubileos. No sé, Rodolfo, tú participaste en la campaña de Jubileo 2000 cuando la convocó Juan Sí, Pablo II. sí, 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 claro. Empieza contándonos algo de tu experiencia personal y de qué pasó en esa época. Sí, bueno, yo estaba, bueno, muy joven, empecé a trabajar en estos temas sociales justamente a partir de la campaña Jubileo 2000, del año 2000. En Perú se comenzó a dar ese movimiento, ¿no? que atendía el llamado de Juan Pablo II a través de las iglesias, pero también de una serie de organizaciones sociales que se sumaron, ¿no? Y se iban sumando cada vez más eh, a este llamado que, digamos, al igual que ahora se plantea a través de una petición con firmas, ¿no? Bueno, en este momento las firmas son digitales, en esos momentos eran todas físicas. eh, y se logró efectivamente movilizar mucha gente, se recolectaron millones de firmas a nivel de todo el mundo y en Perú fue uno de los países donde se recolectó más cantidad de firmas. Entonces, creo que ese es un buen antecedente para tomar en cuenta ahora, ¿no? Porque siempre el tema de temas económicos, ¿no? Son difíciles de abordar y de transmitir, sobre todo a personas que trabajan, que no están metidas en los temas y más bien tratar de jalarlos, ¿no? Para que se involucren en estas acciones, eh, tratando de vincular el tema de la deuda con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Claro. Que es Mira, algo la que, deuda o la vida, ¿no? En eso, Jubileo sí, 2000 aquí en el Ecuador hizo una campaña formidable porque involucraba, claro. logró involucrar a sectores de la derecha, inclusive de la propia oligarquía, sobre todo la oligarquía guayaquileña, en esta campaña que básicamente pone de relieve que se está poniendo en peligro la vida de la gente, ¿no? Sí, 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 claro. La vida antes que la deuda era el lema, ¿no? Que ahora también creo que es válido y se puede también replicar en este momento porque vemos de que hay mucha, eh, eh, digamos que hay mucha población que dependiendo que es dependiente de los servicios públicos, obviamente, ven restringidas estos derechos, ¿no? El acceso a los servicios públicos básicos, porque se le está dando prioridad al pago de la deuda en lugar de que los recursos vayan a ese tipo de gastos, ¿no? Más sociales, de protección social. Yo voy a mostrar luego algunas cifras para entender un poco mejor esto, pero sí, justamente es eso, ¿no? De que la vida, los derechos de las personas, incluso también el tema de la supervivencia, porque no se atienden los temas referidos al clima, a las vulnerabilidades climáticas, porque hay una prioridad que en muchos países sufren por el pago de la deuda, ¿no? Entonces, hay una vinculación con todas estas crisis y con momentos complicados por los que está Mira, pasando ahora hay gente que no le la da la humanidad. gana de ver algo tan más gráfico y más impactante que la bomba que nos pones en esta fotografía, que es lo que pasó aquí en el Ecuador con el ministro Martínez, que en plena pandemia cortó el presupuesto para salud, inclusive cuando el Fondo Monetario Internacional estaba diciendo que había que priorizar el tema de la pandemia, de la lucha por la vida. El ministro acá, para hacer mérito, que eso le significó que le premian con un cargazo en Washington, ¿no? Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo obviamente premió este tipo de maldades. Y con la aprobación, porque esto es ilegal aquí en el Ecuador, ¿no? No puedes salir del servicio público e irte a un banco.
Y entonces el procurador, que además es, creo que es Opus Dei, ¿no? Rezando el Ave María, ¿no es cierto? Y el dulce Jesús mío, dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, para premiar a un tipo que cortó el presupuesto de salud, mandó sacando médicos, mandó sacando trabajadores de la salud, enfermeros, cortó el presupuesto para policías, para militares que estaban en la primera línea de defensa de la vida aquí en el Ecuador, para prepagar la deuda externa, pagar antes, o sea, de los años siguientes pagó por adelantado con sobreprecio, ¿sí? Y eso obviamente le ha significado que tiene todo el resto de la vida regalada, ¿no? Para el país significaron decenas de miles de muertes in- innecesarias que pudieron haberse evitado, y además en unas condiciones de indignidad tan dolorosas que esas imágenes inclusive circularon por todo el mundo, ¿no? Entonces, para nuestra audiencia, no estamos hablando de una exageración, no estamos hablando de una figura retórica, estamos hablando de algo tan palpable, tan inmediato, tan contundente y tan macabro como esto. Así es. Hay, digamos, esta idea de que, digamos, a ver, la relación de poder que hay entre norte y sur y que es real, ¿no? Nos ha llevado también a esta situación. Las deudas se siguen incrementando, la deuda pública se sigue incrementando a través de los años, pero curiosamente los países en desarrollo o desarrollados, perdón, son los que tienen una mayor deuda y la pueden acumular porque, bueno, ellos son los que tienen el poder monetario, financiero, ¿no? A diferencia de nosotros que tenemos que más bien atender, ¿no? Y en muchos casos sacrificar gastos esenciales por darle prioridad al pago de la deuda, porque también hay una corresponsabilidad, ¿no? de los que nos gobiernan de querer mantener, digamos, el estatus financiero, una buena calificación crediticia para que no nos saquen de los mercados, ¿no? Entonces se le da esa prioridad al pago de deuda. Bueno, y Eh, ahora, mira, también se vuelve insostenible para ellos, ¿no? Está programado para el 2025 en los Estados Unidos un pago de 15 veces el total de la economía ecuatoriana, o sea, 15 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador del último año. Entonces, es una cuestión insostenible y el propio Trump está haciendo una serie de manipulaciones monetarias, incluyendo la revalorización del oro, para poder prepagar o para poder reducir el ritmo de crecimiento al infinito de la deuda, porque ya inclusive con la capacidad que tienen los gringos de imprimir la cantidad de dólares que necesiten para pagar la deuda, el servicio de la deuda se vuelve ya un yugo formidable sobre el presupuesto de los Estados Unidos, sobre la economía de los Estados Unidos, porque esto de aquí que se da a nivel del presupuesto se refleja en términos de los hogares gringos en una situación asfixiante. Las deudas de los estudiantes han hecho ya crisis, la deuda de las tarjetas de créditos han hecho crisis, obviamente el tema de las hipotecas, el tema de las compras de los carros, es un tema que ya ha hecho metástasis. No se diga lo que está pasando en Europa. Entonces, lo que en la anterior campaña era básicamente orientada hacia el sur global, ahora se vuelve una urgencia del mundo entero, incluyendo de las metrópolis, ¿no? sí, y no solo eso, digamos, la diferencia que mencionas, ¿no? Entre la campaña anterior y la de ahora. También ahora de lo que se trata es de impulsar una reforma en la arquitectura financiera, en la arquitectura de la deuda, para que no ocurran nuevamente las crisis que estamos viendo, ¿no? O sea, como una manera de prevención. Eh, por supuesto que beneficie principalmente de los países que están en una situación más vulnerable, ¿no? Pero retomando un poco esta parte del inicio, ¿no? En el año 2000, digamos, que es lo más cercano tenemos. Como mencionabas, en Ecuador hubo una muy buena movilización también. En muchos países de la región se dio se acudió, digamos, este llamado, ¿no? Con mucha ayuda, por supuesto, y liderazgo de las iglesias, pero también se sumaron otras organizaciones sociales de base que impulsaron la campaña y que generaron estos movimientos a nivel nacional en varios países, que luego se articularon, ¿no? Y conformaron una plataforma regional en América Latina que justamente abordaba el tema de la deuda, ¿no?
y es ahí donde también empieza a generarse Latindad, ¿no? La red latinoamericana por justicia económica y social ahora, bueno, ahora la red latinoamericana por justicia, perdón, red latinoamericana y del Caribe por justicia económica, social y climática, porque ya estamos hablando pues, de temas que van más allá de solamente la deuda y cómo los recursos van eh, financieros van y vienen, sino que también hay que abordar otros temas que van más en la justicia social y en la justicia climática también, que es un tema urgente. Entonces, un poco para comentar también de dónde surge, ¿no? La red latinoamericana y cuál ha sido un poco la evolución que ha tenido, ¿no? Bueno, yo creo que es Nace, ¿no? fundamental el hacer esta referencia porque, bueno, al pobre Papa Francisco le tildan de todo, ¿no? Desde satanista hasta satanista, masón, comunista y todas esas cuestiones. Pero el santo súbito Juan Pablo II no podía estar más lejos del comunismo, es uno de los protagonistas de la lucha mundial en contra del comunismo allá y acá, acuérdense la actitud tan grosera con los sandinistas, con los curas sandinistas, Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel de Escoto. Y sin embargo, él planteó la necesidad de pararle a esta brutalidad de la deuda. Yo le veo con mucha preocupación el hecho de que no hay tanto entusiasmo, no hay una movilización tan fuerte. Ya estamos por acabar el segundo mes, ya vamos a acabar el primer trimestre. Y yo a estas alturas yo veía, te digo porque yo estaba en Estados Unidos, desde Estados Unidos muy modestamente, obviamente, ya armábamos cositas, inclusive antes de que llegue el año 2000, ¿no? Y ahora yo he visto una situación de muy poca movilización, de muy poco conocimiento inclusive de la cuestión. Yo estoy seguro que hay todo este problema de la guerra interna que se da dentro de la Iglesia Católica, pero también creo yo que a nivel de los movimientos sociales está ganándonos el sectarismo, los celos personales, la necesidad de acaparar, tal vez la falta de financiamiento, ¿no? Y entonces yo creo que esto tiene que ser superado, ¿no? Esta es una urgencia, yo creo que en los años 2000 la cuestión era grave, pero los indicadores económicos, como entiendo que vas a presentarnos ahora, son inclusive más asfixiantes. Justamente por eso es que ahora lo que se plantea es jalar más conciencia, más gente que se quiera sumar a estas acciones para justamente tratar de que se den reformas a nivel internacional y que se eviten, digamos, problemas, caer en lo mismo, ¿no? Problemas de Modestamente, financiamiento. Rodolfo, modestamente este espacito queda abierto, o sea, las órdenes tuyas y de cualquier otro compañero que quiera participar en esta campaña. Yo me someto a los tiempos que ustedes crean convenientes, pero aquí tenemos 90 minutos disponibles para entrar a profundidad desde cualquier parte del mundo, cualquier compañero, bienvenido. Sí, muchas gracias. Y voy a comentar eso seguramente más adelante. Y tal vez empezar con planteando, bueno, en qué situación estamos, ¿no? Sobre todo desde América Latina para poner en contexto por qué estamos involucrados en esto y por qué también hacemos el llamado para que más personas y organizaciones se sumen, ¿no? Acá vemos en este gráfico, por ejemplo, cómo ha venido evolucionando la deuda pública, ¿no? La deuda bruta del gobierno en América Latina y el Caribe. Es un promedio, ¿no? Y que se ve, digamos, claramente de que desde hace 24 años atrás la deuda ha venido incrementándose, con algunos picos por ahí, pero eh, digamos que la tendencia ha sido a una mayor deuda, ¿no? Un mayor peso de la deuda respecto al Producto Interno Bruto, eh, que alcanzó su pico en el año 2000. Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? La pandemia nos ocasionó problemas de financiamiento, se tenía que recurrir a préstamos, a emisión de bonos, etcétera, y alcanzó el pico ahí de 76%, ¿no? Que es bastante alto, respecto a, por ejemplo, lo que teníamos en el 2000, que era 44%, ¿no?
casi se ha duplicado. Luego, en los siguientes años, 2021, 2022, hubo una ligera caída, pero luego en 2023 nuevamente, ¿no? Pero además es importante ubicar que esto es un porcentaje, es decir, es un cociente entre la deuda y el Producto Interno Bruto. Entonces, buena parte de esta reducción se ha debido a que hubo una recuperación después de la caída brutal de la pandemia y esa recuperación del denominador, digamos, ha hecho la ilusión óptica de que se ha reducido un poco la deuda, ¿no? Sí, sí, claro, porque en el 2000 también, ¿no? La actividad económica se desplomó, entonces ese ratio sube, además también por el mayor peso de la deuda, y luego sí, la recuperación de la economía un poco hizo reducir el ratio, ¿no? Para nuestra Pero, audiencia ujú, ecuatoriana, Rodolfo, sí, aquí estamos hablando de que es que 74% es el promedio latinoamericano al año 2023, pero aquí en el Ecuador estamos superando el 80%, y obviamente se ha dado eso, básicamente una más que duplicación de la deuda desde la traición de Moreno con los gobiernos de Lazo y de Noboa. Pero para el año 2025 eso significa que está programado en el presupuesto un pago de 11.300 y pico millones de dólares, que es el 40% de los ingresos. O sea, es una sí, brutalidad. Si no deja de haber presupuesto para las escuelas, para los hospitales, obviamente para las centrales hidroeléctricas, todo esto con los negociados de los gobiernos de turno, deja de haber presupuesto para los sueldos y salarios y se está pagando una deuda de una manera brutal, pero lo más grave viene a continuación. Se pagan estos montos cada vez más colosales y en la deuda, en lugar de reducirse, por lo que ya se paga, sigue creciendo. Y entonces esta lógica es precisamente la lógica del interés compuesto, la lógica del crecimiento exponencial a la que hacía referencia Michael Hudson y que los sumerios hace 5.000 años ya tenían previsto que era imposible. Más aún en el caso ecuatoriano, que yo creo que es un elemento, yo sugeriría que la campaña y la Tindad sobre todo tome en cuenta, Rodolfo, es el hecho de que ahora ya no es solamente las deudas formales, sino que también es necesario incorporar los pasivos contingentes, que llaman, entre comillas, ujú, con el eufemismo del caso, de los arbitrajes internacionales. Si sumas los pasivos contingentes que reconoce el gobierno, aquí en el caso del Ecuador ya estamos en 150% del Producto Interno Bruto. O sea que si todos los ecuatorianos dejamos de comer durante un año y medio, cosa que entiendo que no se puede, de comer, de vestir, de todo lo demás, todavía no se podría pagar la deuda. Entonces, solamente para que ujú. tengamos una idea de la proporción de lo que esto significa. Esto no nos muestra todo, pero la tendencia es contundente. Sí, sí, hay países que sufren mucho más que otros, ¿no? Tenemos también el caso de Argentina, que también está en una situación de deuda complicada, y gracias también al Fondo Monetario, ¿no? O sea, hay estos actores que son parte también del problema y que luego se quieren dar, digamos, la atribución de poder solucionar los problemas de los países, pero más bien los empeoran, ¿no? Argentina es un caso que evidencia eso, ¿no? Sí, Además, entonces, déjame subrayar esto, sí, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional lo está haciendo en violación no solamente con la normativa nacional, sino con la normativa del propio Fondo Monetario la Internacional. propia. Ellos tienen Ujú, informes, en el caso específico de Argentina, del Ecuador, de Ucrania, de que la deuda no pueden pagarla. En el caso de Argentina fueron inclusive más allá de los límites que la norma ujú. interna del Fondo Monetario permitía. Y obviamente, ¿no es cierto? Todo eso se fue a especulación, como en el caso del Ecuador. Es decir, la deuda se acaba el gobierno de Correa y la deuda con el Fondo Monetario Internacional era cero. Ahorita está en más de 11 Sí, mil millones. ¿Y dónde está la obra? Pues, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Integral de Procesos y Planificación, de planificación y finanzas públicas, perdón, se plantea el que solamente puede haber deuda para inversión pública, para inversión física, para infraestructura, para activos. Ya no hay nada, pues, no hay nada. Entonces, el problema que se está planteando acá también es algo que entiendo yo que vamos a discutir ahora también, Rodolfo, que es el tema de las deudas ilegítimas. ujú. Bueno, Sí, claro, es así. Es decir, claro,
Creo que hay que partir de la premisa de que la deuda en sí no es mala, ¿no? Porque si uno hace uso de ese endeudamiento, del préstamo que le da o el recurso que puede obtener, para luego devolver, pero si es que se basa en estos principios como el que mencionas, de comprar activos o de hacer obras de infraestructura, de mejorar de alguna forma la capacidad instalada que tiene el Estado. Bueno, es para, digamos, de acá en adelante ver las mejores condiciones para mejorar la economía, mejorar la productividad, etcétera, pero, o la conectividad, pero eso no lo estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Ecuador, eso es lo que ha pasado en Argentina, que está vinculado mucho este gran endeudamiento que hubo con el Fondo Monetario, más allá de las posibilidades, y el fondo también lo reconoce en sus informes, y todo fue más bien vinculado a la fuga de dinero, ¿no? O sea, el dinero que entró prácticamente se fue, ¿no? Por también responsabilidad de los que estaban gobernando Macri y su gente, ¿no? Y finalmente quienes pagan los platos rotos son las personas, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora en las crisis que se dan en muchos de nuestros países. Eh, y también hay que mencionar algo acá importante, que no solamente es el monto en sí de la deuda que va creciendo y el peso que va teniendo, sino también la composición, ¿no? Cada vez más son los privados los que en quienes están, digamos, en las manos de quienes están la deuda actualmente, la deuda externa pública, y eso se puede ver claramente en este gráfico, ¿no? Si ven en los últimos 24 años, desde el año 2000, que más o menos representaba un 64%, ¿no? Los privados que tienen, que son acreedores de la deuda pública externa, ha subido hasta un 71% más o menos, ¿no? Eh, Cada vez más la participación privada, este, digamos, está presente en la deuda, como acreedores de la deuda de los países de América Latina, lo cual genera varios problemas, ¿no? Primero, de que hay, bueno, estamos hablando de mercados, ¿no? Los privados Rodolfo, ¿cuál es la acceden a través de los diferencia? mercados. ¿Cuál es Sí. la diferencia de este gráfico con el anterior? El anterior te muestra el stock de la deuda general, ¿no? Deuda pública, no solamente la externa, sino también la interna, respecto al Producto Interno Bruto. Y esta de acá muestra solo la deuda externa, Ya, de ¿no? acuerdo. Ujú. Esa es la diferencia. Eh, Entonces, los privados acceden a la deuda de los países a través de los mercados financieros, ¿no? Perdón, Los y el eje de nuestra derecha es en porcentaje del total de la deuda o en porcentaje del Producto Interno Bruto? Es el porcentaje Del total de la deuda. del total, sí, sí, la Ya, participación, gracias. sí. ¿No? Entonces, se accede a través de los mercados, ¿no? Los estados que tienen acceso a mercados, que han desarrollado, digamos, esta posibilidad, emiten bonos, por ejemplo, y los privados son los que compran, ¿no? Los que adquieren esos bonos, y el Estado les va pagando, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que está pactada esta emisión, que normalmente son más caras, ¿no? Que una deuda, digamos, concesional a la que puede acceder el país a través de deuda bilateral o multilateral. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, que son deudas más caras, y que además, cuando hay subidas de tasas de interés, tienes que pagar, ¿no? Mucho mayor cantidad en intereses de la deuda, porque como el contexto actual, ¿no? La subida de tasas de interés ha ocasionado justamente que cada vez más se destinen más recursos para el pago de deuda. Pero además el otro problema que trae es de que no se sabe quiénes están detrás de estos bonos, ¿no? Porque estos se van intercambiando en los mercados, y al momento de querer, por ejemplo, renegociar una deuda, es casi imposible saber quiénes están, con quiénes vas a negociar, en manos de quién está digamos, estos títulos. Entonces se hace más complicado, ¿no? Poder
atender una crisis de deuda justamente por esos problemas de, un poco de opacidad, digamos, ¿no? De no saber quiénes están detrás. Y también es un pedido que se hace, luego lo voy a comentar, que haya mayor transparencia en En términos muchos casos, de no la deuda. solamente que en muchos casos son inversionistas nacionales que se disfrazan desde las guaridas fiscales, desde las offshores, se disfrazan como deuda externa al prestar el Estado, no que en muchos casos son los propios ministros. En el caso de Argentina eso Mm. fue patético. Son los propios ministros de finanzas que van, que acceden a ese cargo. Ese es parte de la cuota electoral, ¿no es cierto? Que tienen comprado el puestito precisamente para garantizarse ellos mismos, ¿no es cierto?, que se van a pagar con plata ajena. Claro, entonces ahí entra un conflicto de intereses y que, porque ellos saben perfectamente cómo van a hacer un poco estas operaciones, las transacciones. Hay una especulación de alguna manera también que se puede generar ahí y ganancias finalmente para estos que están, que tienen información privilegiada. Sí, hay una conexión también ahí, por supuesto, muy clara con todo lo que el sistema financiero, el secretismo de los paraísos fiscales o guaridas fiscales les permite, ¿no? Ocultar no solamente los activos que tienen, sino también los verdaderos dueños, ¿no? Lo que le llaman en inglés el beneficial ownership, ¿no? Entonces, bueno, esa es una característica también que en nuestros países, en la deuda de nuestros países se ha venido dando con mayor intensidad. Y Solamente regrésate un segundito, por favor. Yo creo que es sí, importante a propósito de que vos estás en el área de la nueva arquitectura financiera. En la propuesta latinoamericana de la nueva arquitectura financiera, justamente lo que se planteaba es que esa parte en verde hubiera podido crecer muchísimo más o hubiera podido reemplazar la parte en celeste, que es la más perniciosa, digamos, la más ujú, predatoria, precisamente a través del Banco del Sur, ¿no? Y con proyectos de desarrollo que estaban orientados hacia la integración latinoamericana. Por ejemplo, a propósito de lo de la pandemia, con el proyecto este de cuidado de la salud, la soberanía en el cuidado de la salud con conocimientos locales, inclusive la producción de medicinas, de vacunas. Entonces yo creo que es muy importante el ligar estos elementos con las luchas que han venido teniendo los distintos sectores de América Latina por un futuro distinto y mostrar que otro mundo es posible, otra América Latina es posible, ¿no? sí, lamentablemente lo del Banco del Sur, bueno, no continuó, se quedó ahí estancado, incluso UNASUR está también, digamos, en una situación de estancamiento, pero sí, nosotros siempre vamos a seguir promoviendo que la mejor opción es tener esa soberanía más regional, financiera, económica, de comercio inclusive, eh, para que no nos pase lo que estamos viendo, ¿no? Y justamente tratar de apelar a instrumentos más regionales, como el Banco del Sur, o una moneda de intercambio, de equivalencia para el intercambio internacional, Tema de para no compensación de recurrir pagos, con el dólar. como ahora ya se lo está Ujú. haciendo a nivel mundial, ¿no? Es decir, lo que hace 15 20 años, lo que nosotros planteábamos, decían que esto era una Mm. exageración, que era teoría de conspiración, que era aventurerismo, ahora lo están haciendo en todo lado. Sí, sí, sí. Y en los BRICS se está planteando eso. Y bueno, hay otros bloques de países que ya lo están haciendo porque vende que efectivamente el pasar por el dólar ya, digamos, no es conveniente. Es una moneda fuerte, sí, sigue siendo una moneda fuerte, pero si queremos plantear una soberanía, ¿no? De lo que estamos hablando, hay que dejar de utilizar ese tipo de monedas que en algún momento, digamos, van a perder peso, hoy ya están perdiendo peso, ¿no? Y más bien recurrir a otro tipo de acuerdos monetarios, ¿no? Eh, entonces, lo que nos ha generado todo esto es que la transferencia neta de recursos, en términos de deuda externa, sea cada vez más negativa, ¿no? Bueno, han habido momentos en los años 2010 hacia adelante, estábamos más o menos ahí, ¿no? Con transferencias positivas, Para nuestra pero audiencia, la transferencia neta es lo que ujú, ingresa menos lo que se paga. O sea, claro, el desembolso de los ujú, préstamos menos el servicio de la deuda. sí, estamos hablando de la deuda externa, ¿no? Si es que nos prestamos desde fuera, eh, y eso obviamente se tiene que devolver,
estamos hablando de ese intercambio, ¿no? Entrada y salida de dinero. En estos últimos años esto se ha vuelto negativo, ¿no? Y es porque, no solamente porque el estado de deuda ha crecido, sino también porque el servicio de la deuda es cada vez mayor. Entonces ahí ya se está generando un problema para nuestros países. Y es importante ubicar que esa se volvió negativo desde antes de la pandemia, porque ahora se le quiere culpar de todo a la pandemia y aquí clarito Sí, 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 desde el sí. 2019 ya estábamos en esa situación. Así es. Sí, sí, la pandemia empeoró muchas cosas, pero ya venían desde antes generándose problemas respecto a la deuda, ¿no? Y, y si además de esto le sumamos que hay eh, también hay una tendencia a un mayor endeudamiento interno, ¿no? Público interno, entonces estamos hablando de que cada vez más el servicio de la deuda tiene un peso en las finanzas públicas, ¿no? Y esto se ve en este gráfico, ¿no? Las barras azules muestran el servicio de la deuda pública respecto a los ingresos por país, ¿no? Estamos hablando de los últimos datos al año 2024, ¿no? Que esto lo estamos siguiendo a través del Debt Service Watch, que es una publicación que hace el Development Finance International, eh, y que muestra claramente a nivel de país cómo está la situación, ¿no? Entonces vemos ahí países como, por ejemplo, Bahamas, Santa Lucía, Costa Rica, Barbados, México, ¿no? Eh, también Brasil. Bueno, hay muchos países de la zona Caribe que están en una situación dramática de endeudamiento, pero también países, ¿no? Muy también cercanos, e inclusive países grandes. Estamos hablando de México y Brasil, que destinan una buena parte de sus ingresos al pago del servicio de la deuda, Bueno, ¿no? yo te diría, mira, habría que chequear el caso del Ecuador porque me Ujú, parece que ahí está subestimado. Se plantea que es del 20%. Ya te acaba de dar el dato, no sé cuánto haya sido, no me acuerdo el dato del 24, pero en el 2025 es 40% de los ingresos del Estado. sí, sí, seguramente que hay que chequear algunos datos en algunos países, pero también se pueden dar estos saltos, ¿no? De un país, de un año a otro, porque estamos hablando de que de repente ya se están comenzando a pagar deudas, ¿no? De bonos que han vencido, por ejemplo, de los que se han emitido hace algunos años, y eso marca ¿no? La tendencia también. Pero sí, efectivamente hay que tomar en cuenta eso. Eh, pero digamos que en promedio lo que uno puede ver es de que el 35% de los ingresos están Mira, destinados al solamente servicio de para, la el deuda. dato que sí tengo claro es el del eje derecho, porque como porcentaje del PIB, los pagos de la deuda en el 2024 fueron del 8,5 y aquí Ujú. están en menos del 5, ¿no? Y eso, o sea, tienen que corregir este cuadrito. De acuerdo. Sí, y así, bueno, digamos, se puede ir construyendo más bien una base de datos. Sería interesante tener esas informaciones de cada país más directas, ¿no? Porque esto se hace a través de la búsqueda de los datos oficiales, ¿no? Del Y cada presupuesto. vez los gobiernos cocinan más los datos, sobre todo la derecha. En el caso de Argentina se conoce como el apagón estadístico. En el caso del Ecuador son mucho más hábiles y lo que quieren es hacer aparecer a los técnicos, que en muchos casos son gente muy honesta y muy capaz, le quieren hacer aparecer como idiotas, ¿no? Entonces cocinan las cifras para favorecer a los gobiernos y entregan a los organismos internacionales estas cifras ya cocinadas, ¿no? Que no reflejan la verdadera situación. Sí, sería interesante que quienes nos están viendo de diversos países, entiendo yo, puedan también de repente aportar con esas informaciones más precisas con la fuente, ¿no? Siempre es bueno tener, pero para ir armando Mira, y una base de datos más real, ¿no? este es un juego, digamos, cada vez más infame, ¿no? Porque es el tema de la posverdad, es decir, involucran a técnicos y en muchos casos gente, insisto, que se cree en la mentira y otros ya prostituidos abiertamente por el dinero, por la promoción profesional que entra en una campaña de hacer agua lodo toda la información estadística, ¿no? Hablaba del apagón estadístico, pero es muy importante. Por un lado, bueno, esta aclaración que hicimos en la lámina anterior, ¿no es cierto? Que era muy importante que la gente tenga clara la diferencia entre lo que es la deuda total
de la deuda externa, la deuda pública de la deuda privada y otras divisiones que hay, ¿no? Que tienen que ver con la deuda con los organismos oficiales, la deuda con organismos privados, de la deuda comercial, etcétera, etcétera, que a veces utilizan para confundir a la gente. Aquí el Banco Central a cada rato juega con esas cifras para tenernos comidos el cuento. Pero también fue al final del gobierno de Correa, gente muy cercana al Fondo Monetario Internacional estaba mandándoles al diablo a la metodología del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, que establecían parámetros, pero absolutamente técnicos, convencionales sin duda, pero absolutamente razonables respecto a qué se debería considerar como deuda externa. Y entonces quisieron plantear que el gobierno de Correa jamás había tenido un nivel de endeudamiento tan alto. Entonces, y ahorita estaba viendo los datos, ¿no es cierto? Mientras en América Latina el promedio de la deuda con los mismos parámetros del Fondo Monetario Internacional era 63% del PIB, aquí en el Ecuador, a duras penas, en el peor de las circunstancias, estirando las cosas, tuvieron que cambiar la ley para cambiar la metodología, se llegó con toda la laraca al 43% de la deuda, que en realidad no debería ser así, ¿no? Pero estaba en el 40% y que es mucho menor, o sea, son más de 20 puntos por debajo, bajo cualquier medición, más de 20 puntos por debajo del promedio latinoamericano. Y después de todos los carros y carretas comunes del continente, ¿no es cierto? Mientras el promedio latinoamericano sube de 63 a 75, en el caso del Ecuador, más que se duplica de 40 a 85. Y según el Fondo Monetario Internacional, no es 85% del PIB, sino 92% del PIB. No sé por qué hay esa discrepancia, cómo manejarán, porque hay inclusive una situación legal en que puede dilucidarse en las Cortes de Manhattan si es que al Fondo Monetario Internacional no se le entregan las cifras adecuadas, ¿no? Pero de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, subimos de 40 y, bueno, si quieres vos, 42% a 92%. Mientras en América Latina se subió de 63 a 75. Entonces, yo creo que es muy importante para nuestra audiencia el que estemos atentos a la manipulación política totalmente antiética de las cifras. Ahorita mismo se está jugando aquí en el Ecuador, se ha jugado con las cifras de desnutrición infantil, se ha jugado con las cifras de empleo y de pobreza, ¿no es cierto? Tratando justamente de dar un blindaje al desastre económico que han significado las políticas neoliberales. Hay que estar atentos con las cifras, también con qué cosa incorporar en una situación de análisis de la deuda. Como ya la mencionabas antes, ¿no? Hay esto de los pasivos contingentes, ¿no? Que también son parte de esa deuda que está oculta, y una serie ¿no? Por ejemplo, las APPs, asociaciones público-privadas, generan pasivos contingentes, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de analizar, ¿no? Y seguramente que esto también tendría que ser parte de un análisis de sostenibilidad de la deuda que tiene que tomar en cuenta no solamente estos elementos económicos, sino también otros elementos más sociales y climáticos para ver qué tan sostenible es la deuda en el tiempo en una economía. Entonces, bueno, acá lo interesante es este dato de que el promedio regional, y que de repente puede ser más, porque si estamos hablando de que países como Ecuador están acá un poco medidos, puede ser mayor, pero digamos un 35% ya estamos hablando de cifras, ¿no? Bastante que no son menores respecto a lo que se destina al pago del servicio de la deuda. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta eh, en los análisis. Ahora, si esto lo comparamos con lo que se destina, los recursos destinados a, por ejemplo, gastos sociales, estamos hablando de educación, de salud, protección social, vemos también claramente que hay tendencias, ¿no? Y hay países que tienen un mayor peso, ¿no? que otros, eh, pero también es interesante analizar, digamos, estos casos un poco más extremos. Estamos hablando de Brasil, por ejemplo, Argentina, cuyo servicio de deuda sobrepasa varias veces, ¿no? Lo que se gasta en educación. En promedio, ¿no? Lo que se pagará en servicio de deuda en el 2024, o lo que se ha pagado,
¿no? Se supone que esto es en base a los presupuestos, no necesariamente ejecutados, pero sí lo que está previsto, es equivalente a 2,3 veces el gasto en educación, ¿no? Una cifra importante. Y si hablamos de salud, este ratio pasa a ser 2,7 veces, ¿no? O sea, lo que se gasta en servicio de deuda respecto al gasto en salud. Y lo mismo protección social. Ahí se Y ven los fíjate, dos inclusive gráficos. países como Brasil, ¿no? Brasil, sí, efectivamente, sí, sí. Eso llama la atención, ¿no? Es que en Brasil hay toda una disputa ahora también por el tema de los datos, pero hay una organización que es parte de la TINDA que se llama Auditoría Ciudadana de la Deuda. Ellos promueven, ¿no? A nivel nacional hace mucho tiempo Ah, que con la se... querida María Lucia Ajá, Fatorelli, ¿no? Todavía sigue en esa lucha. sí, 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 ¿no? Tratando de promover estas auditorías. Y ellos tienen unas cifras que toman de datos oficiales y que efectivamente hacen ver de que no es la cifra real la que dicen, ¿no? La que nos dan oficialmente las autoridades brasileñas, sino la que ellos calculan, ¿no? Que alrededor del 40 y tantos por ciento, 45 casi, del presupuesto se va al pago de amortización e intereses de la deuda, ¿no? Oye, ¿podrías Que regresarte oficialmente es al tema mucho de menor, ¿no? educación para tener presente la comparación? Sí. El Ah, servicio de la bueno, acá hay dos deuda. gráficos. Hay uno en donde está considerado Brasil, el otro no, porque para ver un poco ¿no? Mm, las diferencias, pero el gráfico de la izquierda muestra ahí la diferencia tremenda que hay de Brasil respecto a los otros países, es ¿no? terrible, ¿no? 10%. 10 veces lo que se paga, 11 veces se paga más en el pago de la deuda externa que lo que se destina a educación. Y en el caso de salud es 9 veces, ¿no? En el caso del Ecuador Sí, sería lo mismo, el equivalente a lo mismo, sí. Y en el caso de salud, por favor, regrésate. Está buenísimo. Ojalá puedas enviarme estas láminas, están buenísimos. sí, claro, claro. En el caso de salud sería también cerca de lo mismo. Terrible, ¿no? Pero claro, están subestimadas las cifras del servicio y la deuda. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, además son los presupuestos, ¿no? De repente en la ejecución esto ya también ha variado y habría que también analizar eso. Y sí, entonces ahí tenemos un poco el panorama de lo que significa esta relación entre la deuda y los derechos de las personas, ¿no? Finalmente estamos hablando de acceso a servicios básicos y que en algunos lugares pueden tener mucha cobertura, pero que la calidad no es necesariamente la que necesitan los ciudadanos. Eh, entonces, en base a esto, bueno, se pueden plantear muchas cosas también que aportan en la campaña, por supuesto, y que a nivel nacional también se puede utilizar. Ahora, sobre la campaña en sí, ¿no? Empiezo a entrar un poco en esto. eh, ¿Qué es lo que se plantea en el 2025? ¿No? La campaña se lanzó en el diciembre del año pasado, justo en días de Navidad por ahí, y el llamado que hace el Papa es para que en este año 2025 se realicen una serie de acciones respecto a este año jubilar, ¿no? Entre ellos, bueno, el año le llaman el jubileo de la esperanza, ¿no? Eh, pero que nosotros tomamos, digamos, el mensaje principal para nosotros es el jubileo de la deuda, pero que tiene también este componente más de reformas a nivel global que se tienen que hacer, ¿no? Y paso a comentar cuáles son esos tres pilares que levanta esta campaña, ¿no? O las demandas, digamos. Entonces, una primera cosa es la anulación y resolución de las deudas injustas e insostenibles, ¿no? Sin condiciones de política económica. Eh, ya se reconoce que hay una crisis, ¿no? Lo hemos visto con las cifras, pero no solamente basta con anular las deudas, que sean injustas, insostenibles o ilegítimas, sino también que al momento de hacer esta acción de anulación de deudas no se condicione a los países deudores o a lo que los que se le está beneficiando. A Porque comprometer también, políticas económicas y políticas de soberanía, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que ponen en riesgo la estabilidad del país en el largo plazo, ¿no? sí.
Eh, sí, también medidas de austeridad, como lo estamos viendo, y en los últimos años también se han hecho mucho más visibles por la intervención de organismos como el Fondo Monetario, ¿no? Que te imponen políticas de austeridad. Entonces hay además de esa eh, dinámica que ya tiene la deuda en sí, hay un recorte además de los programas sociales, por ejemplo, ¿no? O del empleo público, una serie de medidas que en lugar de poder ayudar a que el país salga de la crisis, más bien profundizan aún más, ¿no? Este punto es fundamental que mencionas. O sea, en lugar de que salga de la crisis, más bien las profundiza. Este es un tema que lo hemos venido enfatizando con muchísimos ejemplos a lo largo de varios episodios de nuestras emisiones, sobre todo para el público ecuatoriano, ¿no? Es decir, aquí nos quieren comer el cuento y lastimosamente muchos economistas heterodoxos, gente progresista, y peor aún, gente que no es economista, a la que los economistas les comemos el cuento y les apantallamos. Se creen el cuento de que el gobierno tiene la misma economía que la casa, que el hogar. Y entonces, si es que no hay plata suficiente, pues hay que ajustarse los cinturones. Y entonces la deuda es la diferencia entre lo que gasta y los ingresos que tiene. Esto es cierto a nivel del individuo, pero es una de las paradojas que no solamente gente de izquierda, sino los keynesianos, ¿no es cierto?, lo han tenido muy claro. Son las paradojas que muestran que la cuestión a nivel macro son distintas de las realidades a nivel micro. En el caso del gobierno, en el caso de un país completo, en la medida en el que la demanda efectiva viene dado por los adelantos, por ejemplo, del capital, el capital paga los salarios y los costos de las materias primas, de la maquinaria, de las fuerzas productivas, ¿no es cierto? Eso de ahí no alcanza a cubrir, alcanza a desembolsarse en la circulación del mercado el costo o la demanda equivalente precisamente a los costos de producción, pero no hay forma de cubrir, ¿no es cierto?, la ganancia. Entonces eso requiere inyecciones de liquidez de otro lado. Entonces, una de esas inyecciones de liquidez puede ser lo que se pueda exportar, lo que se pueda vender al exterior. Otra parte puede ser la deuda, justamente ahí está la clave. Y lo que no es lo uno o lo otro tiene que venir de inyecciones del gobierno. Si el gobierno compra más, o sea, paga más de lo que recibe, está inyectando recursos a la economía. Si es que no inyecta esos recursos, pues tiene que aumentar la deuda externa, o la deuda en general. Y si es que a nivel de la balanza de pagos, esto de aquí no se resuelve en términos de un superávit comercial, pues tiene que resolverse en términos de deuda externa. Así es que cuando se hacen las políticas de ajuste, ¿cierto? En primer lugar, se obliga a que el gobierno gaste menos, por tanto, inyecte menos recursos, con lo que obliga a que en general haya más deuda del sector privado con los bancos, pero también con el exterior. Y eso se agrava porque el Fondo Monetario Internacional obliga a abrir las importaciones, obliga a desregular el sistema financiero, con lo cual fugan capitales. Todo esto significa un deterioro de la balanza de pagos que contribuye a la crisis, como muy bien dice Rodolfo. Esto de aquí, sobre todo, es un recorderis para los amigos de la audiencia que nos han seguido en otros episodios, porque esto lo hemos ponido, lo hemos graficado, digamos, con ejemplos muy concretos, como en el tema de los apagones, como el tema de la privatización de la salud, el tema de la privatización del petróleo, ¿no es cierto? Y esto de aquí podría extenderse para toda América Latina. Crucial, crucial esta oración que acabas de hacer, Rodolfo. Las políticas del Fondo Monetario Internacional no sirven para resolver la crisis, sino al contrario, para generarlas, para profundizarlas. Sigamos, por favor. Sí, y hay que rescatar, digamos, la importancia que tiene también cuando uno habla de políticas contracíclicas, que más bien, digamos, son a veces disminuidas, dejadas de lado, eh, porque más bien se hace, ¿no? Se le presta atención a los otros tipos de políticas, eh, y que va más en el sentido de lo que mencionabas, ¿no? Y, pero además, justamente para evitar de que se den nuevas crisis, ¿no? A pesar de que se puedan solucionar de alguna manera, como ya lo hemos visto, ¿no? Después del año 2000,
del jubileo del 2000 se planteó ¿no? este llamado y algunos programas a nivel de países más endeudados se estuvieron aplicando en los años 2000 por ahí, con reducciones importantes para algunos casos, pero nuevamente estamos regresando a lo mismo. Entonces, la idea es que no se repitan nuevamente eh, estas crisis, ¿no? Que hay de alguna forma un sistema preventivo, y para eso tiene que haber una reforma del sistema financiero, ¿no? Y acá hay que subrayar de que hay que darle prioridad a las personas y al planeta, ¿no? El sistema financiero en sí, que tiene ya vida propia también, que es un sistema, ¿no? Digamos que profundiza la deuda, profundiza las inequidades, la desigualdad, profundiza además en la crisis climática, ¿no? Entonces, hay que más bien pensar en cómo revertir esa situación, de que el sistema financiero no sea el principal fin, digamos, del sistema capitalista, sino que más bien sea un instrumento que pueda servir para que las personas puedan salir de la situación de pobreza o que la desigualdad se pueda de alguna manera ir reduciendo, pero también ver un poco cuál es la sostenibilidad que se le pueda dar al planeta en sí y a Ahora, a la vida humana. este punto me parece que es crucial, Rodolfo, porque acá está señalando un asunto, no solamente que es la vida antes que la deuda, es decir, los intereses de la gente, los intereses de la humanidad, y los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, eh, que son obviamente un imperativo ético, un imperativo fundamental, ¿no? Sino que inclusive desde la perspectiva del business, ¿no? La deuda está asfixiando a la inversión productiva, pues porque obliga no solamente a ajustar la economía de los trabajadores, de los sectores populares, empeorando todos los indicadores que menciones, tanto en términos de la desigualdad, de los indicadores sociales como de los indicadores ambientales, sino que también se vuelve insostenible por el hecho de que la economía no puede crecer si es que no hay inversión productiva. Y si el sector privado tiene que hacer directa o indirectamente un servicio de la deuda cada vez mayor, el fondo de acumulación se vuelve cada vez más estrecho. Esto tanto a nivel de los países del sur como a nivel de los países del norte, como se está viendo ahorita en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Europa es patético. Los alemanes bueno, aliados a los del norte que se ponían en una actitud hasta moralista con respecto a los que llamaban pigs, así con toda la grosería, con todo el racismo del caso, ¿no? Así acordándose de su época nazi porque supuestamente por una cuestión genética, los países de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, ¿no es cierto? Eran por una cuestión, inclusive antirreligiosa, ¿no? Porque todos es su mayoría o católica o u ortodoxa, ahí se incluía a Irlanda. Y son vagos, no les gusta trabajar y les gusta derrochar, ir más allá de sus posibilidades. Entonces resulta ser que ahora en Alemania también están sobreendeudados y que supuestamente ellos eran respetuosos siempre de la cuestión del déficit fiscal, pues resulta ser que ahora que están, es que los alemanes tienen el ADN porque la experiencia que tuvieron en los años 20, bueno, ahora tienen por encima de lo permitido por el Tratado de Maastricht y por la Constitución Europea, por el Tratado de Lisboa. Y nadie dice nada. Y todos los economistas, ¿no es cierto?, que se rasgaban las vestiduras en términos de lo técnico, de esta cuestión ética, porque esto era una cuestión de corrupción y toda una cuestión así, ahora están calladitos. Entonces yo creo que es muy importante ubicar con toda la profundidad esto que acabas de decir en torno a la sostenibilidad. El sistema financiero tiene que garantizar, tiene que acomodarse, tiene que disciplinarse a las necesidades de la sostenibilidad, porque si no están matando a la gallina de los huevos de oro. Sí, y también hay una conexión ahí bien clara con el tema climático, porque el hecho de que nuestros países que son dependientes de recursos naturales tengan que pagar mayor deuda, también tienen que recurrir a más extractivismo. Recurrir a más extractivismo, ¿no? También implica aportar, ¿no? Degradar aún más los ecosistemas, más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces se conforma ese círculo vicioso del cual
no vamos a salir si es que no se plantean estas reformas. Y ahora que mencionabas Alemania, Alemania en su momento, cuando tuvo, ¿no? Luego de la guerra, que estaba en una situación calamitosa, se le permitió, ¿no? Poder reestructurar sus deudas, y la situación de Alemania en ese momento era mucho menos grave de lo que vemos ahora en muchos países. Para Es nuestra decir, audiencia, por favor, revisen, eso ujú, pueden encontrar en el Internet, el Tratado de Londres de 1953, que además fue sí, negociado por parte de Alemania por una comisión encabezada por Hermann Abs, que era el banquero directo de Hitler. Y entre las deudas que se perdonaron fueron las deudas de la Alemania nazi. Y a ellos, ¿no es cierto?, con toda la inmoralidad del caso, porque ahora quieren plantearlo como que es un tema ético, como es un tema, con toda la inmoralidad del caso, ¿no es cierto?, les dieron condiciones mucho mejores que las que nos están dando a nosotros, que las que nos dieron en los años 80 durante la crisis de la deuda y con las que nos están dando, con las que nos están tratando ahora a nosotros. sí, entonces, digamos, tomando ese antecedente, no se puede permitir de que ahora nos quieran negar de que existan reestructuraciones de deuda, perdón, cancelación. De alguna forma hay que gestionar, ¿no? El endeudamiento y la crisis por la que están atravesando muchos países, tomando en cuenta ese antecedente. Y que, bueno, los países más desarrollados son los que se están oponiendo normalmente a este tipo de reformas. Ahora, entre Y estas reformas deberían incluir justamente algunos de los parámetros que se planteó con la Alemania nazi, con banqueros nazis, en 1953, que es el asunto, por ejemplo, aparte de anular, como dice el primer punto, anular las deudas injustas e insostenibles, se debería plantear, ¿no es cierto?, el tema de que en adelante los mecanismos de deuda deberían ser transparentes, no tienen que conducir a un default, sino que deberían, o sea, no tienen que conducir a un cese unilateral de la deuda, sino que debería haber un mecanismo como el que se aplicó con el tema de Alemania, ¿no es cierto? Como que era el asunto, a ver, en épocas de vacas flacas, cuando las exportaciones pues, han caído, entonces solamente puede haber un límite del total de las exportaciones que tiene que salir del país como servicio de la deuda, porque si no, la economía no crece, la economía no responde a las condiciones de sostenibilidad que decía Rodolfo hace un momentito. También se perdonó buena parte, aparte de las deudas injustas, ¿no es cierto? Buena parte del capital se veía que era simplemente insostenible. Entonces, si es que es insostenible la deuda que no se puede pagar, no se paga. Por más que le demos largas al asunto, por más que estiremos a la cosa, por más que ajustemos y hagamos que se muera de hambre la gente, la deuda que no se puede pagar matemáticamente no se paga. De nuevo, este es un modelo que descubrieron, este es una realidad que descubrieron con el interés compuesto los sumerios hace 5.000 años. Y entonces este es un tema fundamental porque acá se quiere plantear, y sobre todo los economistas institucionales, los economistas académicos, ¿no es cierto?, quieren plantear como algo inamovible y en realidad no tiene nada de inamovible. Hay una cantidad de ejemplos históricos respecto a esta situación que son fundamentales. Y en tercer lugar, lo que tú mencionabas, ¿no? Si no solamente que no tiene que haber políticas condicionadas, políticas económicas condicionadas, sino que además tiene que haber capitales frescos, tiene que haber una inyección de capital como el que se reconoció a Europa, como el que se reconoció a la Alemania nazi después de la guerra. Entonces, si a ellos se les perdonó todo eso, nosotros qué pecado hemos cumplido para que nos agredan de una manera tan brutal, nos asfixien de una manera brutal como lo han estado haciendo, ¿no? incluso las empresas, digamos, tienen mayores beneficios cuando entran en una quiebra, ¿no? Claro. Para el momento de reestructurar sus deudas. ¿Y por qué no a los países se les podría dar de alguna manera ese tipo de tratos? Bueno, Es eso el es ya capítulo, parte por de si la acaso, política. para los que nos están oyendo, es el capítulo 11 de la ley de quiebra de los Estados Unidos. Así es que estamos haciendo referencia no a la lógica ni del comunismo, ni del socialismo, ni del chavismo, ni del correísmo, sino que a la propia ley de los Estados Unidos que está en vigencia por siglos. Sí, y también hay que hacer muchos cambios, digamos, legislativos sobre los cuales se basan, ¿no? En muchas de las deudas, por ejemplo, en Londres, en Nueva York. Eso es parte también digamos, de las acciones que desde estas campañas se tendrían que levantar, ¿no? Y se están haciendo algunas cosas, pero bueno, es parte también de ese cambio de normativas que deberían haber a nivel internacional y también a nivel nacional, ¿no?
Y hablando de lo internacional, justamente para poder tener un proceso, ¿no? que sea más participativo, multilateral, sobre la gestión de la deuda, ¿no? Lo que se plantea es que exista un marco de deuda eh, que sea permanente, transparente, vinculante e integral en el seno de Naciones Unidas, ¿no? Eso es lo que se plantea, digamos, como un instrumento que pueda servir para que todos los países involucrados, sean acreedores o deudores, puedan definir las reglas y que estas reglas, digamos, permitan que los países puedan reestructurar sus deudas, o que se puedan también ver situaciones de un mejor financiamiento para los países que sea concesional, para poder también afrontar crisis, por ejemplo, detener el servicio de la deuda cuando hay por ejemplo, un choque climático en un país que causa desastres, ¿no? Plantear que se suspenda el servicio de la deuda por unos años para poder atender, por ejemplo, esas crisis, ¿no? Y así, digamos que plantear una serie de reformas y de elementos que permitan gestionar de alguna manera la deuda en países que lo necesiten, pero también que beneficie a los acreedores en términos de que ellos también se pueden beneficiar de esto porque les da una mayor certidumbre sobre lo que puede pasar con el pago de sus deudas, ¿no? Entonces creo que esto sería de alguna manera eh, una de las demandas más importantes, ¿no? Una referencia para nuestros amigos que nos están viendo. Neil Ferguson, que no tiene nada de progresista, que además era el mimado de los Rothschild porque hizo una biografía, un panegírico, una agiografía de los banqueros, ¿no es cierto? Él tiene un libro que es muy interesante porque ubica por qué las leyes de quiebra son fundamentales para la vitalidad del capitalismo. O sea, frente a la situación esta, ¿no es cierto?, de que, eres un loser, que no has podido cumplir con las deudas y que quedas condenado para la eternidad. Al contrario, el capitalismo necesita que esa gente vuelva a ser funcional a la maquinaria de acumulación y por tanto a la maquinaria de generación de riqueza. Los propios banqueros solo ganan si es que las empresas están funcionando. Los activos, los rendimientos financieros dependen del activo productivo subyacente. Si es que tienes asfixiada a la gente, si las empresas están zombies, si los países están zombies, simplemente no generan ganancias para los propios banqueros. Sí, sí, sí. Bueno, y mucho de esto se ha visto también en las crisis financieras, en 2008-2009, la financiarización, ¿no? Todo el crecimiento que hubo del sistema financiero especulativo hizo que estalle la burbuja. eh, y, y acá, bueno, hubieron perdedores, obviamente, mucha gente que perdió mucho, ¿no? Sin embargo, estos especuladores no perdieron casi nada, ¿no? Porque el Estado los ha rescatado, ¿no? Pero no podemos tampoco decir que siempre va, a- va a, va a darse esta situación en la que los bancos van a tener que ser rescatados por los Estados. O sea, eso es inmoral totalmente, ¿no? Las pérdidas se están ahí, digamos, distribuyendo, ¿no? Socializando, pero las ganancias quedan en los privados. Entonces tiene que haber también una conexión de alguna manera con esto de la responsabilidad que tienen tanto los deudores como los acreedores cuando se habla de la deuda, ¿no? Es Es fundamental, ¿no? parte Aquí hay una fundamental de eso. responsabilidad. Los Ujú. bancos están cobrando, además de la tasa de interés normal, están cobrando una prima de riesgo país con la que supuestamente están compensando, están amortizando de antemano la posibilidad de que los países no puedan pagar la deuda. Entonces, esto es fundamental. No es que los bancos pierden, porque inclusive en la legislación, por ejemplo, en Estados Unidos se les reconoce, ¿no es cierto?, el que tengan que cobrar un plus, o sea, más de la tasa de interés, digamos, de mercado, puedan cobrar un adicional para hacer un colchoncito que sea correspondiente a la probabilidad de que no tal país o tal deudor o tal empresa interna o externa no pague. Entonces aquí es fundamental ubicar eso, ¿ah? Gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, los gobiernos han dejado de percibir impuestos
porque los bancos se han retenido esa plata en la eventualidad de que alguien no pague. Así que el rato que alguien no paga, incluyendo los países del sur, ¿no es cierto? Ya está descontada en la contabilidad de los años anteriores de los bancos. Sí, sí, entonces digamos que están cubiertos totalmente por el tema de los riesgos que puedan haber, ¿no? Pero son privilegios que tienen estos bancos. O Y sea que los bueno, bancos cobran, por si acaso, lo que quiero decir es que los sí, bancos cobran dos veces. claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, en todo caso, esas son las tres demandas principales que se están haciendo en el marco de esta campaña, pero también a nivel nacional pueden haber acciones de incidencia para pedir rendición de cuentas a los gobiernos, que las legislaciones domésticas también sean evaluadas, mayor transparencia en el gasto público, qué se está haciendo, ¿no? En qué se está usando el dinero de la deuda. Creo que eso también es fundamental y ya lo hemos también conversado hace un rato, ¿no? Eh, ahora, digamos, desde América Latina también hay algunas prioridades que se estaban planteando, ¿no? Tiene que ver ya con todo lo que hemos hablado, pero principalmente, bueno, como países de ingresos medios, creo que no tenemos acceso, en los últimos años ha empeorado la situación de poder acceder a recursos, ¿no? De manera que no tengan condiciones de mercado, sino más bien deberíamos de acceder, ¿no? a recursos concesionales o incluso donaciones porque somos países que todavía tenemos muchas vulnerabilidades, ¿no? Nuestra condición de país de ingreso medio está medida en base al ingreso per cápita, ¿no? Pero eso no nos da digamos, toda la idea real de la situación en la que estamos. Hay muchas vulnerabilidades sociales, ¿no? Ambientales, climáticas, y eso hay que tomarlo en cuenta también al momento de evaluar un país, ¿no? Financiamiento público que sea no reembolsable, bueno, acá estamos hablando de que no hayan condiciones, tanto la ayuda oficial al desarrollo como otro tipo de transferencias de recursos, tienen que mantenerse eh, en ese carácter no reembolsable, porque de nada sirve que nos sigamos endeudando para poder afrontar problemas climáticos, por ejemplo, ¿no? Más bien eso ahonda más la situación. Eh, Ahora, indicadores también, lo que deberíamos también plantear, ¿no? Indicadores de sostenibilidad, que ya estuvimos hablando, que deben incluir de alguna manera otro tipo de elementos más allá de los que ahora están considerados, ¿no? Y que tienen que ver con el riesgo de que al pagar la deuda no se garanticen derechos de las personas, eh, de que se incluyan, por ejemplo, necesidades de financiamiento para los ODS, para el clima y planes de desarrollo nacionales. Todo eso debería más bien de estar considerado cuando se habla de un análisis de sostenibilidad de la deuda, ¿no? Que se preste atención también a estos otros elementos y no solamente lo económico. Ahora, este punto yo creo que es importantísimo ubicar, porque algunos dirían, sí, sí, son buenos deseos, pero es poco realista, esto de aquí no van a ceder nunca, no van a conceder nunca. Primero les vuelvo a hacer referencia al tratamiento que dieron a la Alemania de la posguerra con el Tratado de Londres de 1953. Pero ha habido otros ejemplos muy vinculados con la geopolítica gringa, ¿no? De la OTAN, ahora que aparecen los datos de que la USAID ha estado financiando el tráfico de drogas en Afganistán, ha estado financiando a los cortacabezas del Estado Islámico, de Al Qaeda, de Boko Haram, etcétera, etcétera. Es muy importante, y también los laboratorios de armas biológicas como el coronavirus, ¿no? Eso lo dijo hasta Vance en la reunión reciente de los ministros de defensa de Europa, que dejó llorando a algunos ministros, ¿no? Llorando literalmente están los videos, aunque aquí en América Latina no se los pasa. Es importante ubicar que han habido antecedentes así de detallados y mucho más generosos de lo que se está planteando acá. Por ejemplo, cuando la CIA fomentaba golpes de estados, en el caso de Indonesia, con una masacre de más de 1,5 millones de indonesios, y el golpe de estado de Saddam Hussein, en efecto, Saddam Hussein era un agente de la CIA, fue financiado por el golpe de estado en la CIA, en ambos casos en contra de gobiernos progresistas. A los gobiernos progresistas ajustándoles y estrangulándoles todo lo posible, saboteando una verdadera guerra económica en contra de sus países.
Y el rato que vinieron las dictaduras financiadas por ellos, ¿no es cierto? Al menos mientras eran funcionales, dieron estas concesiones, así como está detallando Rodolfo, y mucho más generosas, con inyecciones gigantescas de recursos. No solamente préstamos concesionales, sino recursos adicionales sin miramiento a esa situación. Pero claro, eso significaba que Indonesia aguante 1,5 millones de asesinatos, ¿no? Sukarno fue totalmente vilipendiado y su harto pasó, y su familia y su clan, ¿no es cierto?, de asesinos pasaron a ser multimillonarios y sus herederos siguen siendo multimillonarios y gravitantes, no solamente en la economía de Indonesia, sino en todo el sudeste asiático. Sí, así es. Un elemento importante también acá que quiero rescatar es este poder que tienen las agencias de calificación, ¿no? Porque sobre todo países como los nuestros, de ingresos medios, se fijan demasiado en qué es lo que dicen estas agencias de calificación, que bueno, efectivamente sí tienen un poder, ¿no? Son un oligopolio, es un oligopolio de unas cuatro agencias, ¿no? De las más grandes que ya conocemos, y que están en como que un nivel superior por sobre los países, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con el riesgo de pago de los países el tema de las inversiones está muy relacionado a lo que digan estas agencias de calificación. Y una de las cosas que más bien se está proponiendo es de que se plantee una especie de agencia que sea multilateral, que sea independiente, ¿no? Que no, y ya no tener esta interferencia, ¿no? De las agencias de calificación, y que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando hubo el Yasuní, ¿no? Esta consulta de Yasuní y el Chocó, eh, hubo una especie de castigo, ¿no? De las agencias de calificación respecto a Ecuador, porque de alguna manera las inversiones extractivas iban a estar perjudicadas. Entonces esto trajo todo un problema que, bueno, seguramente Pedro, tú lo conoces mejor que yo, pero eso, digamos, es parte también de ese chantaje financiero que ejercen estas agencias, ¿no? Bueno, y para que vean en contraste, la misma situación, en contraste con eso, al contrario, ¿no es cierto? Son tan miserables, porque no hay otra palabra, que el riesgo país bajó, hubo un alivio, hubo un perdón, así como hubo un castigo cuando se toman medidas que no les gusta, asimismo, hubo un alivio, hubo un premio para el Ecuador cuando asesinaron a Villavicencio, porque sabían que estaban al tanto de que iban a culpar a Correa y que por tanto Luisa no ganaba en la primera vuelta como todo preveía. O sea, estaban absolutamente, porque fue inmediato, ¿no? Fue inmediato. No es que estaban viendo, estaban caminando. Ellos sabían mucho mejor de lo que se sabía aquí en el Ecuador cuál era el verdadero objetivo del asesinato de Villavicencio. No me tienen que creer a mí, es cuestión de que se metan a ver el tema del riesgo país de ese día, 9 de agosto del 2023. Entonces, yo creo que es crucial, crucial tomar en cuenta esto que menciona Rodolfo, porque muchos economistas se toman con una reverencia casi religiosa el tema del riesgo país y lo mencionan a cada momento y como fuera un medidor de la verdadera, de la situación profunda. Es un grupo de especuladores mafiosos que además de la manera más ilegal desde la propia lógica del capital, ¿no es cierto? Se coluden sistemáticamente para desprestigiar cuando les conviene y para premiar o castigar, como muy bien trae a colación Rodolfo, cuando políticamente, ¿no es cierto?, no se atienen a sus preferencias. Así es. Por si Y bueno, acaso, finalmente, sí. solamente déjame que no me puedo Ujú. morder la lengua, pero es chistosísimo porque el gobierno comunista, antiempresarial, dictatorial, maligno, satánico de Rafael Correa, ¿no es cierto?, logró un riesgo país de 325, 350 puntos. O sea, un castigo quiere decir, es un aumento, un plus de la tasa de interés que podía conseguirse en el mercado de 3,5%.
En cambio, los gobiernos neoliberales, supuestamente proempresariales, proinversión, que estaban haciendo toda la apertura para atraer la inversión extranjera, han tenido tasas de castigo que que llegan hasta el 23% en el caso de Lazo. En el caso ahorita de Noboa, ¿no es cierto? Ahorita creo que está en 13 puntos adicionales. O sea, de 350 el riesgo país ha subido a 1350, 1390 con los gobiernos proempresariales. Entonces, todo es una mentira. Si todo esto de aquí que nos comen el cuento, sobre todo los pobres estudiantes de economía, son víctimas de un lavado de cerebro brutal. Así que la transparencia respecto a eso no solamente tiene que ver con la rendición de cuentas acá, sino contrarrestar esta manipulación de los mercados internacionales. Sí, y que sean evaluaciones objetivas y que sean más de largo plazo, más que considerar eventos, ¿no? Puntuales. Creo que todo eso abonaría en lograr un sistema más justo, ¿no? Que es finalmente lo que queremos. Un sistema de financiamiento que sea justo para nuestros países y que no nos plantee medidas de austeridad, ¿no? Que sería como que el último elemento de lo que desde América Latina no tendríamos que exigir, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto, la, el hecho de tener una deuda creciente y que se pueda caer en crisis, lo que implica finalmente son medidas de austeridad que van a ser aplicadas de todas maneras, ¿no? Acá, bueno, algunas cosas ya más de detalle de la campaña, algunas frases que a nivel global, por ejemplo, se han definido como transformar la deuda en esperanza, ¿no? En inglés suena mejor porque es de turn debt to hope. Pero yo creo que la vida antes que la deuda se puede mantener todavía como una de los lemas en nuestra región, o el jubileo por la vida, o la deuda es con los derechos humanos. Bueno, es parte, digamos, de toda eh, esa movilización que se quiere Por si hacer. acaso el tema de jubileo, yo creo que es muy interesante ubicar la etimología, ¿no? En español Ujú. uno habla de jubileo, júbilo como un tema de fiesta, de alegría, de regocijo generalizado, no individual, sino generalizado. Justamente porque los jubileos significaban no solamente un alivio para la gente, se borraban las deudas Ujú. literalmente, sino que los reyes, los emperadores, declaraban jubileo cada vez que había una fiesta, por ejemplo, cuando nacía el heredero o cuando había un matrimonio, o cuando había un triunfo, por ejemplo, en la guerra, entonces se declaraba, jubileo era sinónimo de fiesta. Y eso está también en la Biblia, por si acaso. Por si acaso, a Sí. los chulqueros, ¿no es cierto?, que se dan Ujú. golpes de pecho y que en nombre de Jesucito y de la Virgen María, o algunos otros en nombre de Yahvé, están, ¿no es cierto?, atosigando a la gente de una manera inhumana. Entonces, yo creo que es muy importante hacer recuerdo de este tipo de cosas. Sí, también recordar de que es un llamado primigenio de la Iglesia Católica, pero ahora, digamos, está más bien considerando un llamado más interreligioso, ecuménico, Ecuménico, digamos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Ecuménico. Entonces, todas las religiones están sumando a ese llamado. Y acá hay algo importante, si ven al lado derecho, que nosotros hablamos, ¿no? de que hay que priorizar la sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque muchos hablan de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Es importante tener en cuenta de que también el tema financiero y fiscal sea sostenible en el tiempo, pero priorizando sobre todo el tema de la vida, ¿no? Creo que por ese lado es que también debemos insistir en no solo la vida, digamos, en la vida humana, sino también del planeta, ¿no? Entonces creo que pues, esto aporta mucho a esta campaña también. Ahí pueden ver, bueno, los logos de muchos de los miembros de la Tindad que están participando, entre ellos Jubileo 2000, que era Jubileo 2000 Guayaquil, ¿no? Surge en su momento en el año 2000 justamente con el llamado del jubileo de la deuda y que hasta ahora sigue activo, ¿no? Y muchas de las otras organizaciones que están ahí también eh, han sido parte del 2000 y ahora están nuevamente siendo impulsores de esta campaña a nivel nacional en sus respectivos países. Y a través, bueno, de una serie de acciones que se plantean, con eso ya termino. Bueno, Cáritas Internacional es la que está tomando el liderazgo a través de la página que está ahí, ¿no? Donde pueden entrar para ver más detalle.
Como ya se mencionó, ya se lanzó esta petición mundial para recolectar, ¿no?, 10 millones de firmas, que es la meta que se plantea. Pero también hay una serie de talleres que se plantean a nivel nacional como parte de esa campaña, acciones a nivel internacional por, con motivo del 10º aniversario de Laudato Si, que se dará en mayo de este año, y en noviembre, más bien, el Día del Jubileo de los Pobres, también será otro momento importante. Y tomar en cuenta también que muchas acciones de incidencia se van a dar en estos procesos internacionales, ¿no?, que están acá mencionados. Por ejemplo, la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, que será en Sevilla en junio. Esto es parte de Naciones Unidas, ¿no?, el proceso que ya se viene dando hace mucho tiempo, que nace en Monterrey, con importantes propuestas, aunque ahora le quieren bajar un poco el perfil, pero en eso estamos también desde sociedad civil para que no se diluya lo que se está tratando de promover ahí. El G20, el G7, ¿no?, son espacios importantes, aunque no se quiera que existan, porque no son realmente representantes eh, de un órgano internacional multilateral, sino que son clubes de países, pero que finalmente tienen peso en las decisiones económicas, así como las reuniones del Fondo Monetario, el Banco Mundial y la COP30 también es un momento importante para nosotros, porque el tema climático está, ya lo hemos visto, está muy relacionado con el tema financiero también y de la deuda. Entonces son momentos en los que hay que participar, hay que incidir, hay que prestar atención de qué es lo que se decide ahí, porque de alguna manera va a tener influencia este año en las decisiones económicas, pero la campaña va a estar ahí también presente, tratando de aportar estos elementos que ya he mencionado, que buscan no solamente aliviar la deuda, sino también reformas que vayan en el camino de lograr una mejor gestión de la deuda y el financiamiento de nuestros países. Oye, Y yo con creo eso, que antes de que sigamos, déjame la línea anterior, por favor. sí, Yo creo que este es crucial y ligado a lo que tú mencionabas de que es un esfuerzo ecuménico, ¿no? Primero porque es interreligioso, pero segundo porque debería convocar a sectores laicos, inclusive sectores ateos, agnósticos. Este es un llamado a nivel mundial. Yo insisto en que este es una verdad, es una lucha que viene dándose desde hace más de 5.000 años. Y en el caso de Egipto, mucho antes, inclusive, porque ahí prácticamente estaba garantizada que las cosas no iban a funcionar sobre la base del interés compuesto. Entonces, yo creo que, y en el caso de América, en toda América, norte y sur, toda la América precolombina, ¿no es cierto?, tenía totalmente fuera de su vida el tema del interés compuesto. No es que no habían deudas. Eran deudas de no equivalentes que funcionaban con otra lógica. La deuda que teníamos con la Pachamama, la deuda que teníamos con nuestros antepasados, la deuda que ujú, tenemos con nuestros hijos, es otra cosa. No es que no habían deudas. Es más, claro, en muchísimos idiomas, ¿no es cierto? Incluyendo el arameo, incluyendo el alemán, a propósito de algo que voy a contarles del Papa Ratzinger, deuda es sinónimo de culpa, pero tiene su especificidad, ¿no? Es algo que te obliga, es algo que te obliga en definitiva. De hecho, en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? La versión original era, perdona nuestras deudas, así como ujú, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es porque algunos infiltrados amigos de los churqueros, ¿no es cierto?, se metieron en la iglesia y le cambiaron a perdona nuestras ofensas para que no salga tan ofensivo. Son los mismos sectores que ahora están justamente rezando para que se muera el Papa Francisco. Y es muy importante el hecho de ubicar que esto es ecuménico, porque de hecho, por ejemplo, en todo el Islam está prohibido el pago de intereses, ¿no? El pago del tipo de deuda moderna con intereses. Porque en el Deuteronomio, o sea, uno de los libros del Pentateuco, de los más antiguos, común a buena parte de las religiones del libro, incluyendo a la de los judíos, se plantea el tema del no a la usura, pero no por la cantidad, como el concepto moderno de usura, que la usura es más allá de cierta tasa de interés. No, la tasa de interés, el interés es pecado porque estás vendiendo el tiempo y el tiempo es de Dios. Pues, simplemente no existe
posibilidad dentro del mundo religioso, al menos de las tres grandes religiones, pero también en la cuestión zoroastriana, ¿no? Inclusive anterior a eso, también antes de Zoroastro, en toda la cuestión sumeria y caldea, esto estaba prohibido. O sea, son largas tradiciones, ¿no es cierto?, en las que esto simplemente por la formación social no se concebía, como el caso de la América precolombina, o simplemente allí donde había tenía un límite. Yo creo que es crucial ubicar, porque a veces se quiere satanizar en el caso del Papa Francisco o en el caso de ciertas circunstancias específicas, ¿no es cierto?, a ciertas personalidades, a ciertos economistas, como algo descabellado, como algo aventurero, como algo transgresor. Y esto de aquí ha estado presente en todas las latitudes y a lo largo de milenios y en todas las creencias y en todas las culturas, incluyendo, por ejemplo, toda la cultura, ya hablé del tema árabe, del tema del Islam, pero también el tema chino, ¿no? El tema de las culturas orientales. Entonces yo creo que es crucial ubicar eso y pongo un último ejemplo. Ya hablamos de Juan Pablo II, que poco se puede decir que sea comunista, pero también yo estuve alguna vez creo que te comenté, Rodolfo, yo fui convocado por una comisión ordenada por el Papa Ratzinger, que tenía que cumplir con un gran evento de denuncia de todos los abusos de la especulación financiera el 11 de octubre del 2011. Ujú. Y como antecedente a lo que le obligaron a renunciar al Papa Ratzinger, en esa Europa, en ese Vaticano, donde todo estaba programado con años de anticipación, pero con minutos y segundos, le obligaron en menos de 4 meses antes de la realización a desmontar ese seminario. Y había una ponencia que después la saca justamente Francisco, ya no la pudo sacar Benedicto XVI, en el que ya un poco diluido, una situación suavizada, se presentó como un análisis, que es de todas maneras un análisis muy duro y que es en realidad el antecedente a la declaración del jubileo 2025, de denuncia de los abusos desde una perspectiva cristiana por parte de la especulación financiera. Entonces, Laudato sí es parte de esa campaña. De hecho, en la Universidad Católica, cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Económicas, armó varios eventos que planteen una discusión inclusive de sectores laicos, ateos, de otras denominaciones, ¿no es cierto?, respecto a la importancia de este tipo de consideraciones. Entonces, yo creo que el llamado es abierto, ¿no? O sea, tenemos que olvidarnos de estas mezquindades políticas, tenemos que olvidarnos de estos celos, estas vanidades, ¿no es cierto?, estos sectarismos, y es urgente que haya una gran movilización social, los de arriba, los de abajo, los de izquierda, los de derecho, los católicos y los no católicos, en torno a algo que es insostenible. La deuda antes que la vida, Rodolfo. La vida antes que la duda. La vida, perdón, la vida antes que la deuda. Sí, sí, sí. Mira, estos lapsos tan Yo te terribles. voy a compartir la presentación para que la distribuyas, ¿no? Gracias. Libremente y acá están los momentos importantes de este año que hay que tener en cuenta. A ver, pero dinos, por favor. A ver, tenemos tiempito, tenemos unos minutitos. Cuéntanos qué es lo que está programado. Sí, bueno, digamos, ya estamos ahora en febrero, se están, bueno, empezando a dar estas comunicaciones eh, con organizaciones que quieren ser parte de la campaña a nivel de países y que se pueden sumar de todo tipo de organizaciones también. En abril, bueno, viene la cumbre del C20, o el Civil 20, que es la sociedad civil, ¿no? Que se reúne de estos 7 países, pero que se convoca también a la sociedad civil internacional. Tenemos las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco, el Foro de Financiamiento para el Desarrollo, tenemos la cuarta preparatoria para la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, que será más adelante en Sevilla. En mayo, bueno, es lo de Laudato Si. En junio, julio se da ya la cumbre del G20, de la cumbre oficial, y la cuarta conferencia esta de Sevilla que te estoy comentando, ¿no? Que es un momento importante también para colocar estos temas.
En octubre tenemos las reuniones anuales del Fondo y del Banco, y en noviembre el G20, tenemos también la COP30 y las acciones por el Día del Jubileo de los Pobres. Entonces, hay todo un calendario de actividades a los que hay que bueno, estar atentos, atentas, no solamente para digamos, hacer acciones como parte de la campaña, sino también qué es lo que se está cocinando en sobre todo en estas reuniones multilaterales, y cuáles son ¿no? Los actores que están interviniendo ahí, ¿no? Sabemos que los países desarrollados, los del norte global sobre todo, son los que van a plantear seguramente o bloquear alguna posibilidad de hacer algo en términos de reformas, pero confiamos todavía en que países del sur global, sobre todo arrastrados por África, eso hay que decirlo, ¿no? Porque ellos son los que un poco están impulsando reformas en Naciones Unidas, y esperemos que los países de América Latina se sumen un poco a este llamado que hacen los africanos, ¿no? En estos espacios. Entonces ahí tenemos, bueno, todavía hay un montón de trabajo que hacer este año, pero es parte justamente del trabajo que hay que hacer como campaña, ¿no? Yo creo que tenemos que estar, Rodolfo, muy pendientes a cambios tal vez no considerados en lo que conversamos, que tienen que ver con la guerra interna que se está dando en el corazón del imperio, la guerra financiera secreta, silenciosa que está dando a nivel del imperio, porque la podredumbre del sistema financiero angloamericano va a reventar más temprano que tarde. Nos falta poner la fecha de ese reventón, que obviamente va a Ujú. cambiar la correlación de fuerzas y que va a dar un baño de verdad al norte respecto a la insostenibilidad de la deuda también en sus países. Yo creo que es fundamental el que todos los pueblos, ¿no es cierto?, estemos pendientes de estas cosas, estemos enterados de estas cosas, tengamos propuestas concretas, porque si no vamos a terminar cumpliendo agendas protervas de nefastos intereses. Yo te agradezco mucho por tu gentileza, reitero mi entera disposición para vos, para los otros compañeros de aquí y de otras partes del mundo que estén dispuestos a dar la pelea. Yo creo que esta es una pelea justa, ¿no es cierto? Y de nuevo, con un homenaje emocionado al Papa Francisco, yo vería si es que cierro la sesión, a menos que vos tengas algo para redondearla. Sí, solamente para que si quieren enterarse más de esto, bueno, entren en la página de Latindad, ahí está ¿no? La página www.latindad.org, para que, bueno, no solamente se enteren más de lo que se está haciendo en la campaña, sino también los diversos artículos y documentos que vamos publicando sobre estos temas y otros también, ¿no? Entonces quedan cordialmente invitados. Y te agradezco, Pedro, por la oportunidad, y muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, un gran abrazo, qué gusto verte a los años.